Hoy existe en Cabildo un nuevo carta síntesis de planeación de Mérida. Sí hay, sí hay una carta síntesis, Pero una nueva propuesta existe hoy. No la hay. O sea, no esa la es hay, mi pregunta. Con nueva densificación, con nuevas zonas, con no la nueva... hay. Se empezó a trabajar en el Consejo de Desarrollo Territorial del municipio de Mérida. Yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ciudad. Por eso mucho el motivo de... Qué bueno que aclaras, pero es mucho el motivo del por qué estamos hablando contigo hoy de... Claro. Y la verdad de las cosas es que la idea al inicio de esta administración pues, sesionó 2 veces. Nos dieron una serie de documentos de antecedentes, cómo lo estaban intentando planear, pero finalmente no se llevó a cabo. Hola a todos, nuevamente en su podcast Lookout, hoy con un gran invitado, Gabriel Barragán Casares, regidor del actual Ayuntamiento de Mérida, ya está en salida, pero aún en funciones, ¿no? De lo poco que queda ya, los últimos meses. Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, aquí queremos platicar de qué queda de Mérida, qué esperas de Mérida. Y pues el tema más polémico en la actualidad de Mérida, que es la famosa gentrificación, la mal hablada gentrificación. Yo creo que hemos satanizado el concepto, pero alguien que está actualmente trabajando en todos los temas territoriales de la ciudad, ¿qué nos puede decir de esta gentrificación o cómo la ve? Pues antes que nada agradecerte nuevamente siempre tu amistad y obviamente el espacio aquí para charlar contigo en este espacio que me parece que siempre son muy necesarios, ¿no? Muy necesarios para, no solo para intentar a veces entre todos entender los problemas de la sociedad, en este caso de nuestro municipio, de nuestra ciudad, y verlos desde otro ángulo a veces, ¿no? Porque a veces sí. en política como que se amarran mucho las cosas, ¿no? Entonces siempre es bueno tener visiones desde ventanas diferentes y perspectivas diferentes, porque eso ayuda bastante, ¿no? Entonces agradecerte antes que nada este espacio. Pues sí, fíjate, yo creo que más que la gentrificación, Cristian, yo creo que estamos en un momento importante del crecimiento de una ciudad. Yo creo que es lo más importante. Y tenemos que ir observando lo que está sucediendo, pero tenemos que ir comparando también cómo otras ciudades han crecido, cómo han administrado ese crecimiento para bien o para mal, y ante una dinámica también que se va presentando en un mundo, en un país más globalizado, con mayor acceso a comunicaciones y donde hay fenómenos que van recobrando cierta vigencia que antes se daban, después se dejaban de dar y ahorita se están volviendo a dar, ¿no? Y creo que Mérida está en no de ahorita, ya de hace varios años atrás, en esta gran disyuntiva del crecimiento y ver cómo podemos hacerle que crezca de la mejor manera. Muy pocas ciudades en el mundo se prepararon para crecer, esa es la realidad de las cosas, ¿no? De hecho, en el país creo que existen 2 ciudades que fueron planeadas como tal y tienen una cuadrícula diseñada. Y en el mundo va entre Plata, Argentina y se acabó, ¿no? Y recordemos que sí hubo una ciudad, un centro turístico que fue muy bien diseñado en su momento, pero después explotó, que fue Cancún. Sí. O sea, Cancún tenía un diseño de acuerdo a lo que se estaba en ¿Cómo los 70s. el centro iba a abastecer a la zona turística y ahí iba a quedar, ¿no? Y en su diseño también de manzanas y supermanzanas, en un esquema muy similar aparentemente a Río de Janeiro, a Brasilia. Y bueno, y después esas manzanas y supermanzanas pues, se perdieron en manzanas tradicionales como hay en todas las ciudades y todo, ¿no? Pero bueno, entonces es muy difícil la planeación, porque en la planeación de una ciudad, por desgracia, entran diferentes factores que, si bien pudieran estar dentro del control de una administración gubernamental, los fenómenos sociológicos de repente aparecen y no se está preparado para hacerle frente a ellos. Y yo creo que fue el caso de Yucatán. Y primero yo creo que diríamos, vamos a acabar con ciertos mitos, ¿no? Muchos dicen que ahorita estamos en un crecimiento poblacional muy grande. Falso. Si nosotros vemos los datos del censo de INEGI, el mayor crecimiento poblacional de Mérida se da prácticamente entre inicios de los 70s y los 80s. Incrementos poblacionales en 10 años de más del 20% de la población, ¿no?
En realidad nuestra población se ha mantenido del 2010 al 2020 entre los 900,000 habitantes, aproximadamente 950,000, ya muy cercano al millón, pero no es el boom poblacional que estábamos registrando en otros momentos. Entonces, hay más gente, pues sentimos que hay más gente. Eso sería el primer tema. Claro que hay más gente, pero no es el crecimiento poblacional que se tuvo en otras épocas, ¿no? Ese es el primer mito que creo que hay que derribar. El segundo mito es, Mérida está siendo una ciudad de moda. Totalmente cierto. ¿Okay? Pues dependiendo para uno qué es la moda, ¿no? Porque si la moda es vivir con calidad de vida, pues esa ha sido la moda de siempre. No es que esté ahorita, ha sido siempre. Y esa misma calidad la tenían otras grandes ciudades en México, porque recordemos que nuestra parte en la República, lo que desde el centro de la República... Se volteaba a ver poco el sureste. Se volteaba a ver poco el sureste y también parte importante de otras zonas de la República, ¿no? Entonces, ante una comunicación ya más rápida, más accesible, pues empezamos a conocer las nuevas generaciones, ciudades de México con muy grato sabor de boca para visitar o para asentarte allá, ¿no? Entonces, creo que es un proceso normal en este tipo de vida de hoy en día, de comunicación, y que pues nos permite también, obviamente, el poder en esta posibilidad de libre tránsito, pues el poder visitar más seguido una ciudad, incluso establecerte en alguna ciudad, ¿no? Hay gente que ya está establecida en un par de ciudades, está un tiempo en una, tiempo en otra, y eso le da la movilidad o la oportunidad de hacer nuevos negocios. Y Cristian, tú lo sabes muy bien, tú eres experto en el tema también de finanzas, ¿no? Es decir, también la parte económica va fluyendo de cierta manera, en que ahora también los capitales van cambiando tranquilamente de un lugar a otro sumamente rápido, ¿no? Y eso también, pues una actividad económica hace que la gente venga a generar actividad económica, ¿no? Y cuando esa actividad económica ya no sea relevante, pues se irá a buscar otra ciudad. Entonces creo que en primera instancia estamos en una ciudad en crecimiento, que es normal, que se suscita por grandes fenómenos sociales y económicos también, y que quizás lo que tengamos que estar abordando en estos siguientes años, me parece que hubo un déficit en los años anteriores en este sentido, es de una planeación mayor y mejor con un gran intervención del Estado. Siempre que hablamos de gentrificación nos vamos al lado negativo y que tiene que ver con ir quitando a la gente de su origen o ir limitando a la gente de su origen de la vivienda. Pero yo como una persona, desde el punto de vista de negocio, siempre lo ve como esa persona tiene la oportunidad de cashar una gran cantidad de dinero y poder reivindicarse o redistribuirse en otras zonas donde para él puedan ser positivas. ¿Tiene partes negativas? Sí. Puedes quitar el origen, puedes quitar las zonas donde han vivido y que han crecido, pero también les genera grandes oportunidades de poder financiarse y ir a tomar nuevas oportunidades, que creo que en Mérida está creciendo tanto que creo que hay para todos lados donde quieras ver. Tienes oportunidad en el sur, tienes oportunidad en el oriente, poniente, el norte, ni que se diga que lo estamos sobreexplotando de alguna forma, pero pues yo creo que al final puedes voltear a ver esto. Desde su punto de vista de políticas públicas, ¿qué es lo que ustedes ven en ese sentido? Mira, es un tema que en cuestión de la administración gubernamental, no sé, ahí sí debo de decírtelo, está omitida esa palabra, en virtud de que recordemos que los gobiernos se basan en relación a reglamentos, leyes y en la Constitución, ¿no? Sí. Y la propiedad privada está consagrada en la Constitución, ¿no? Más allá que los reglamentos. Los reglamentos finalmente municipales o leyes estatales o leyes secundarias federales nunca pueden estar por encima de la Constitución. Y la Constitución pues privilegia la propiedad privada de quien tenga ese uso y ese derecho en su propiedad, pues pueda realizar en su propiedad los cambios que desea hacer en eso. Obviamente intentando que estos cambios
no sean más allá de quitarle la libertad, obviamente, Sí, totalmente. a quienes los rodean, vecinos o algo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo te puedo decir es que en las leyes, en las normatividades, pues se omite este término, ¿no? Sí. Porque finalmente es un término que es un término de un proceso social. Sí, es un totalmente. proceso urbano, ¿no? Y tienes toda la razón. O sea, la gentrificación ni es buena ni es mala. Depende. Generalmente la gentrificación, en el sentido estricto, habla de mayor infraestructura y mayores servicios. Eso es lo que se habla en un término, vamos a llamarle puro, y que llega nueva gente a esas zonas, ¿no? Pero si lo escuchas es una connotación completamente positiva. O sea, porque estás hablando de infraestructura y estás hablando de traer servicios. O sea, mejor calidad de vida, al final de cuentas. Que a veces tampoco es Tan real. real de que tenga mejores servicios. Lo que sí es un hecho es que es un proceso el cual modifica el estatus y la dinámica de ese asentamiento donde están generándose una serie de circunstancias, por ejemplo, ¿no? En donde ciertas zonas, algunos libros, algunos estudiosos lo hablan, algún barrio, una zona, una colonia, incluso una ciudad, cuando hay ciertos lugares o abandonados sin la calidad de servicios, en algunos casos con malos servicios, y de repente llega personas con una capacidad económica diferente a los que, pues de alguna u otra manera se habían acostumbrado a tener esos malos servicios o que empezaban a abandonar esa zona precisamente en búsqueda de mejores servicios y todo, llegan con mayor capacidad económica de las personas originarias o que vivían allá durante muchos años, y este proceso va cambiando sobre todo en los procesos de consumo. Sí. ¿Okay? Y al haber un cambio en el proceso de consumo y haber un cambio en el costo de la vida, se van mejorando algunos de los servicios porque empiezan a haber mejores restaurantes, pero obviamente con un precio mayor. Empiezan a solicitarle a las autoridades mejores servicios públicos, obviamente, y empezamos a ver una modificación urbana de esa parte. De entrada, entonces, es buena porque hay un resurgimiento de esa zona urbana con mejores servicios, con mayor mantenimiento a las habitaciones que antes eran. Y lo que socialmente sí se contraargumenta es que la gente originaria que estuvo ya durante tantos años no pueden sostener este nuevo modo de vida y por lo tanto emigran, pero también es cierto que su propiedad eleva el costo con la plusvalía y emigran de allá y dejan básicamente de haber personas y habitantes originarios. Esa es en sí la gentrificación, es un proceso urbano y pues se puede ver con buenos ojos y se puede ver también con malos ojos. Cuando este proceso se deja desregulado de manera tal que la fuerza de este mercado inmobiliario o urbano, de este proceso, no está las autoridades para regularlo, entonces me parece que podemos, como todo en la vida, todo en exceso es malo, pues puede llevarnos precisamente a que ese entorno urbano que antes era seguro por el tipo de cultura y de vida de las mismas personas, ahora se intenta y se forza a ser seguro porque es en el plano económico en donde se forza esta seguridad y no en la cohesión social de la gente. Entonces, allá es donde nosotros tendríamos que ver qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y generalmente esto lo hemos atribuido al centro histórico, por la llegada de extranjeros, por la llegada de inversiones. Pero al final, estas inversiones no han dado una mejora en la ciudad, ¿o ustedes lo ven como...? Bueno, viene la otra parte, sí, que también se le llama dentro de la gentrificación. Hay otro fenómeno que se llama la turistificación, que no es lo mismo que la gentrificación. ¿Okay? La turistificación tiene un objetivo concreto, muy, muy específico, y la turistificación de alguna otra manera, allá sí, para que veas, pues puede ser evaluada, ¿no?
en esta turistificación, que yo creo que lo que está pasando en el centro histórico es una combinación de gentrificación, que de todos modos los que tenemos en Mérida y la conocemos perfectamente, nuestro estilo de vida, mi abuelita vivía en la 47, te estoy hablando a principios de los 80s. Sí. A finales de los 80s se cambia a Itzimná, por ejemplo, ahí por el seminario. Claro. ¿Okay? Que era la salida. Y después busca estar cerca de donde vive alguno de mis tíos o de nosotros. Entonces, y no había este proceso todavía. Entonces, también es cierto que desde hace ya muchos años el proceso social de Mérida fue generándose que las personas originarias vayan saliendo de eso, de donde vivían normalmente, ¿no? Lo que está sucediendo, yo creo que en el centro histórico es una turistificación, allá sí, para que veas, en el sentido de que esta diversificación que se va haciendo de este nuevo proceso va aumentando la llegada de turistas, ya sea porque hay alojamiento, porque se conserva en sí cómo era la ciudad, la parte cultural, tienes más acceso a los servicios culturales que normalmente están en cualquier centro histórico, en cualquier ciudad que tenga centro histórico. Y esta turistificación lo que hace es que está encontrando los servicios que demanda también en base a, pues a su deseo de visitar una ciudad. Y en ese sentido creo que lo que está sucediendo en el centro histórico más que nada es una turistificación, porque la lógica, si tú te das cuenta, mucha de la lógica tiene que ver con en que los residentes que quedaron allá en este nuevo proceso son residentes que vienen a descansar, son residentes que vienen de recreo, que vienen a consumir la parte cultural, la parte gastronómica, es decir, es un esquema sumamente diferente a los que normalmente estaban allá. Y a mí me parece que tendríamos que abordar el tema de turistificación más que gentrificación. Pero toda esta turistificación nos atrae derrama económica. Al final de cuentas, a todos los que estamos alrededor nos genera ingresos, ¿no? No, claro. No, genera ingresos, genera empleos, obviamente, genera mejores servicios y obliga también al gobierno a generar mejores servicios en este sentido. Y ahí es donde entra, como yucateco, nuestra doble moral, siento yo. O sea, hablando de mí, o sea, estoy hablando de Cristian Canto y estoy hablando de esta doble moral. Cuando vas a Roma o Italia o Europa, hasta Guanajuato, lo que pasa es a eso, ¿no? La gente que viene a Yucatán, aquí viene exactamente a lo mismo, ¿no? Ahí es este doble discurso de no quiero que vengan, pero sí quiero que vengan. Sí, claro. O sea, y ahí es donde nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, tú vas a Madrid, al centro histórico, y todo ya es Airbnb y comercios, efectivamente, y hoteles, ¿no? O sea, sí, efectivamente, en los centros turísticos eso sucede. Lo que pasa es que el status quo del yucateco es, quizás en ese sentido hay que estudiarlo también, estuvimos tanto tiempo alejados del centro de la República. O sea, recordemos que traemos casi nuestro ADN. Nosotros tuvimos nuestra propia industria cervecera, nuestra propia industria de pan. Al final estábamos tan lejos que... Estábamos tan lejos y teníamos mayor acceso a Nueva Orleans y a La Habana que a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este tema también hay que verlo en el sentido histórico, ¿no? Muchas veces nos olvida que Cuba en los 50, los 60 era una potencia. O sea, la verdad era un país que todo el mundo viajaba para la moda, para miles de cosas que tenían que ver explícitamente con lujo y servicios, ¿no? Y con las ciencias. Recordemos que el primer rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, en ese entonces Universidad de Yucatán, pues fue cubano, el doctor Ursáiz, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que entrar, no es tan fácil conversar como el tema de este proceso urbano de gentrificación y turistificación, si no vemos también la parte histórica del por qué a nosotros si nos cabe. Mira, yo creo que yo, en mi muy particular punto de vista, veo más riesgo en la gentrificación. Ahí sí yo le daría un tema de gentrificación a lo que sucede en algunas partes y comisarías del norte de la ciudad de Mérida. Pero allí yo no lo veo como gentrificación, lo veo como exceso de densificación, que es un punto de la gentrificación, ¿no? Lo que sucede es que, yo te doy un ejemplo, tú vas a la comisaría de Temozón y empiezas a ver que dentro de la gente originaria, pues algunos empiezan, ahí sí, a vender sus terrenos porque hay una oferta y hay una demanda también en función de tierra,
Y también empiezas a ver que lo que dice la gentrificación está cambiando el proceso económico en el sentido de que la tiendita de la esquina pues ya deja de ser muy redituable porque ya tienes a un Oxxo que está dándole servicio a muchos de los residentes con una capacidad económica muchísimo mayor y ellos siguen allá, todavía no los han desplazado. El problema de ellos es que su desplazamiento sí no tiene para dónde ir. Sí. ¿De acuerdo? Porque es gente acostumbrada no a vivir en la parte urbana, como era la gente del centro histórico, sino en la parte externa de la ciudad de Mérida, que incluso tenían sus hortalizas, sus cosas. Entonces, a mí me parecería más el proceso de gentrificación en zonas como Xcumpich, que ya se dio, como Chubuná en los 80s. Temozón o Chuburná. Y el centro histórico yo lo veo más, sí hay una gentrificación, pero básicamente como una turistificación, porque sí hay datos que están lesionando a personas que actualmente viven allá. Yo vi el caso de una ciudadana allá que al lado de su casa pues hicieron una especie de hotelito Airbnb, pero tú sabes que las casas antiguas son de mampostería y la pared pues se comparte. Sí. Entonces, el levantarte 2 pisos allá, yo creo que allá el INAH, más que nada el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se habla mucho del ayuntamiento en la parte del centro histórico, se habla mucho del gobierno, de las autoridades locales y todo, pero no se habla de la instancia federal, que es la que determina en un centro histórico si se da un permiso para modificar un predio, ¿no? Y se están modificando. Y ahí básicamente nadie habla, pero es responsabilidad del INAH. Sí. Hablabas al principio de planeación. En esta Mérida que están dejando ustedes como administración, pero que viene para los siguientes procesos, o sea, para la gente, no hablemos de la parte política, sino de la gente que hoy habita Mérida. ¿Existe hoy en día esa planeación? ¿Existe un nuevo programa que se establezca en los próximos años? ¿O seguimos planteando seguir la misma línea que hemos estado hablando en los últimos años? Mira, sí hay, cada administración tiene que promover y presentar un nuevo plan de desarrollo municipal, un plan de desarrollo urbano, y este plan no ha sido modificado en los últimos 5 años, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber una nueva planeación. La planeación de Mérida, la mejor planeación de Mérida se dio en las administraciones de los 70s y 80s, que tenía un modo de planearse la ciudad, ¿okay? Y por eso se planeaba, se hacían las obras que permitían que esta planeación se lleve a cabo de acuerdo a lo que las autoridades planeaban. Hoy en día es muy diferente desde hace muchos años. Ahora crece la ciudad y después yo, administración, intento resolver los problemas. Pero ya creció. Sí. Antes era diferente en la planeación. Crece la ciudad en función de cómo creo que voy a evitar los problemas. Te voy a dar un caso sumamente sencillo. El anillo periférico es un elemento prioritario, por ejemplo, en la planeación de la Mérida, en los 70s. Es un periférico que se hace con el gobierno federal de Luis Echeverría, que era una carreterita muy alejada de Mérida todavía, ¿no? Pero que en la planeación de Mérida empieza a ser la contención de crecimiento. Es decir, la ciudad nunca debe de pasar de ese periférico. Eso es periférico, es periferia. Claro. Es lo que rodea la ciudad. Y hubo muy buenas políticas públicas en los 80s, en donde se crea una institución que era la que administra reserva territorial, precisamente entre la ciudad y ese anillo periférico. Y lo que hace es empezar en ese crecimiento ordenado. Si se requería más vivienda, pues entonces autorizaba parte de su reserva para ser vendida a los constructores y hacer la vivienda popular o la vivienda necesaria. Y el mayor éxito, al menos ya de nuestra generación, que lo observamos y que se inició en los 90s, por cierto, con Luis Donaldo Colosio como secretario de Sedesol y Dulce María Sauri como gobernadora y Ana Rosa Payán en su primera gestión en el 90, fue Francisco Montejo.
Entonces Francisco Montejo fue creciendo por etapas, tiene sus avenidas, tiene sus parques, muy buenos parques, y nunca llegó más allá del periférico, tiene sus escuelas poco a poquito. Y tuvo ese cinturón verde que le hicieron alrededor. Y además había un cinturón verde que ahora se conoce como el Paseo Verde. Es decir, una muy buena planeación, pero que llevó para llegar al 100% de su capacidad. Prácticamente Francisco Montejo llevó a 15 años de comercialización, ¿no? Entonces, tenías un elemento de crecimiento en una zona de ciudad que tú ya tenías los servicios bien planeados para que cuando llegara la vivienda. Hoy en día no es así. Hoy en día alguien compra un terreno con Chem, en la selva, hace una casa y lo que quieres ahora es que te lleven a una calle. Sí. Y quieres que te lleven seguridad, y que te lleven agua potable, pero está fuera de las manos de cualquier administración hacer eso, ¿no? Entonces, el problema del crecimiento de Mérida tiene que, yo creo, hacer un nuevo pacto urbano. Yo le llamo un nuevo pacto urbano porque tenemos que conciliar los intereses de la economía del sector de la construcción, que es muy importante en Yucatán, la parte del sector inmobiliario hoy en día que económicamente representa una gran inversión, pero también la necesidad de vivienda y de una política de vivienda del Estado. Se ha hecho a un lado el Estado de esta vivienda. Se lo han dejado al privado a que haga la vivienda como... Pues lo que sucede es que cuando se gastó la reserva territorial, que se le llama suelo social, pues la reserva empezó a ser privada. Y para que tú tengas un crecimiento con viviendas populares en todos los segmentos poblacionales, pues es necesidad que entre el Estado a ver esta parte. Entonces, al no tener reservas y no tener suelo social, el suelo es privado. Entonces, no hay donde hacer vivienda popular. Y cuando te hablo vivienda popular, porque nos quedamos con ese tema de los fraccionamientos del Infonavit chiquitos, pero a ver, vivienda popular estoy hablando como hoy en día, como Ciudad Cauquel, como Las Américas, como Los Héroes, ¿no? Ya no se pueden hacer. Ya no se pueden hacer porque ya el costo de la tierra es tan alto que por eso las casas que se hacen, pues ya no hay casas menores a $1.500.000 de pesos. Entonces, para una pareja recién casada, como antes sí se podía ingresar, estar trabajando, sacar con tu Infonavit un préstamo y todo y poderla pagar, ¿no? Sí. Ahora es prácticamente imposible. Pero aquí es una conjunción de macroeconomía y de muchísimas cosas. O sea, no solo es que la vivienda, el servidor público, el gobierno, la institución privada, es más sueldos. O sea, es un todo de... Tiene que haber mayores sueldos, mayores programas. O sea, y el privado tiene que poner de su parte. O sea, para llegar a ese techo de vivienda digna que todo el mundo requiere, ¿no? Pero es como que es una pócima máquina que todo el mundo tiene que poner de su parte para que Yo estoy de acuerdo, nada más que acuérdate que los objetivos son diferentes. En la empresa privada el objetivo es generar utilidad. Totalmente. ¿Okay? Y los derechos establecidos en la Constitución son obligación del Estado mantenerlos o darlos, ¿no? Y la vivienda es un derecho. Entonces, a quien está obligado a que la ciudadanía pueda acceder a vivienda, fíjate, yo te doy un dato del INEGI que yo lo leí en un libro de Carla Escoffier y lo confirmé en los datos del INEGI, es que en los últimos 10 años, por ejemplo, en Mérida, el número de personas que viven en casa propia se redujo un 9%, pero el número de personas que viven en casa rentada aumentó un 64%. Es decir, cada vez es más posible, porque eso es lo que hay, rentar una casa en que te puedas hacer de tu casa, ¿no? Y quizás también sean modificaciones de las nuevas generaciones. Cristian, tú también conoces muy bien esas. Hay muchos que ya quizás ya no quieren comprar casa, ¿no? Prefieren rentar. O sea, si me lo preguntas estrictamente a mí como alguien financiero y de que entiende los números, me sale más económico rentar una casa porque la hipoteca o el bien inmueble, el desgaste que genera y los gastos que tienen, hoy ese dinero lo puedo girar y me va a generar más utilidades en cualquier otro tipo de negocio. Yo, estrictamente hablando de Cristian Canto, y yo que le entiendo a la parte de los números y puedo jugar con ellos.
A otra gente realmente sí quisiera, no le alcanza. Y hay una generación, la mía, que es la generación Z, y la que sigue, que es la Centennial, no les interesa apegarse absolutamente a nada porque su estilo de vida es no me apego a nada porque no me gusta sufrir o todo me duele. Yo le llamo que es la generación que todo le duele. Entonces no le gusta, prefiero rentar porque si no me gusta a mi vecino me voy. O porque si me sale una propuesta de trabajo me voy a Ciudad de México, Estados Unidos. O sea, porque al final en su vida se les acabó el apego, ¿no? De querer algo. Y hay familias muy tradicionales que sí les interesa seguir, pero no les alcanza y por lo tanto tienen que. O seguimos utilizando la vivienda familiar, ¿no? También es el dato, dentro de ese porcentaje hay un gran uso de esa vivienda familiar. Por eso te digo que se tiene que crear un nuevo pacto de desarrollo urbano en Mérida, porque efectivamente, cuando te dije que las dinámicas poblacionales y sociales han cambiado, tú acabas de acertar. Efectivamente, en una gran generación de la que tú formas parte, cada vez más personas, en primer lugar, muchos ya empiezan a no tener hijos, planean no tener hijos, ¿ok? Planean un trabajo diferente a lo que en mi generación se pensaba, de un trabajo fijo durante 30 años y me jubilo en un solo lugar y todo. Hoy la dinámica ha cambiado, efectivamente. Pero cuando hablo yo de este nuevo pacto es, bueno, ¿cómo haces también? Porque hoy la renta es bastante cara también. Sí, totalmente. Entonces, también es cierto que tienes que tener un nivel de ingresos bastante seguro y permanente para poder estar pagando una renta que es una obligación contractual que tienes que hacer y que si no la pagas, pues también te quedas sin vivienda. Entonces, quizás la mecánica es empezar a ver también leyes inquilinarias que permitan acceder a esta vivienda. El chiste es... Un poquito como en Estados Unidos, donde hay un tipo de vivienda de apoyo. Donde es renta, pero es vivienda de apoyo. Y ahorita lo está intentando de implementar en la Ciudad de México. Lo intentó implementar la doctora Sheinbaum. Vamos a ver qué viene en este gobierno federal sobre este tema. Pero entonces, por eso digo, hay que adecuarnos a esta nueva realidad. Pero finalmente, el que tú rentes o seas propietario, tú tienes derecho a vivienda. Y allá no puede estar omiso el gobierno ni las autoridades, ¿no? Y también hay otra cosa sumamente importante, Cristian. O sea, también es cierto que una de las grandes realidades que ha generado esto en Mérida es un gran interés económico de los privados. Y te voy a decir por qué. A raíz de la reforma constitucional del artículo 27 en 1992, en donde el ejido, que era este suelo social, podía ser privatizado en la parte parcelaria de los ejidatarios, es decir, podía ser vendido a un particular y a través de un procedimiento que la nueva ley dictamina, se puede convertir en propiedad privada. Mucho del norte de la ciudad de Mérida fue vendido hace 30 años. Totalmente. Y fue vendido por los ejidatarios o comprado a los ejidatarios a... ¿Centavos? 10 centavos el metro cuadrado. Centavos, pesos, así pesos, pero pesos. Y ahorita todavía muchos de esos terrenos que ves baldíos ya están casi en su 10º dueño de traslación y le siguen ganando a las ventas. Entonces imagínate la cantidad de dinero y los intereses económicos que están puestos allá. Y yo creo que allá es donde el gobierno no ha podido, en una ley bastante difícil porque lo permite la ley, pero en poder reglamentar esta circunstancia, ¿no? Mérida es un mercado muy especulativo, porque es como de todas las ciudades que crecen, el mercado se vuelve especulativo y es completamente natural. Está bien, no sé yo quién lo juzgue y creo que es lo que decías, un poco el gobierno es quien debe regir. Al final, topes de precios no creo que sea la cuestión el cual pueda hacer la reglamentación. Pero yo creo que en la planeación urbana, donde regresamos al punto original, se genera de cuánta vivienda se puede generar en ese predio y en ese territorio y en esa zona, es donde sí la reglamentación podría generar que pues esta zona, sí, aunque la haya comprado Juan Pérez y los 10 que vengan después, pues esta zona está destinada para vivienda de tal tipo, con tal característica,
Y esa vivienda se tiene que generar, ¿no? Al final, eso te limita a que no especules de más con la tierra en diferentes tiempos, ¿no? Lo que pasa es que la especulación, recuerda, sí, estoy de acuerdo, pero recordemos que la especulación se da cuando tú estás adquiriendo un bien no para uso de ese bien, ¿ok? Es para que tú lo vuelvas a revender. Totalmente. ¿Ok? Es legítimo, totalmente legítimo. ¿Ok? Tiene que regularse, si te voy a dar un ejemplo. Viene Paul McCartney a un gran concierto. ¿En Chichén Itzá o ya no? Y ahí, y ahí vamos a decirle aquí en la Plaza Grande. Bueno, no ahorita porque está desbaratada. Hay 200,000 boletos por 2 conciertos. ¿Ok? Entonces, pues todos quieren ese boleto. Y hay quienes sí compren 10 boletos porque quieren ir con su familia, pero hay quienes compran 10 boletos porque cuando se terminen los boletos los van a revender y empiezan a especular. Y esa reventa, que el boleto costó 200 pesos, logran terminarlo vendiendo en 1,500, 2,000 pesos. Bueno, ese ejemplo tan sencillo que vemos en los partidos de los Venados o de los Leones a veces. En finales, sobre todo. Eso es la especulación. O sea, tú adquieres algo no para hacer uso de ello, sino obviamente para hacer negocio. Válido, sí, pero está reglamentado y está regulado. Es como lo que muchas veces se habla de la propiedad personal, que es esto lo que tú sí usas, y la propiedad privada, que es lo que tienes, por así decirlo. O sea, en sería un ejemplo un poco complicado porque vuelvo a insistir, ¿no? En la propiedad privada finalmente está garantizada en las leyes y en la Constitución y tú puedes hacer, pues con un sencillo amparo, por ejemplo, sí. Si tú tienes un local, un terreno y haces un local social en un fraccionamiento, pues va a llegar el ayuntamiento y te lo va a clausurar. Sí. Pero cuando tú te amparas ante la justicia federal, en el sentido que creo que el 4º constitucional te establece el libre albedrío del trabajo, el poder trabajar en tu propiedad privada, pues simple y sencillamente ganas el amparo, que es lo que pasaba con las gasolineras. No sé si te recuerdas, cada vez que había una gasolinera se enojaban los vecinos y cerraban eso. Que tiene un estigma, pero la realidad son lugares bastante seguros. Sí, pero finalmente llegaba un amparo federal en el derecho que tiene la empresa de poner un negocio con toda la seguridad que debe de haber y todo, y finalmente ganaban el amparo, ¿no? Entonces, yo creo que esta conciliación entre la posibilidad de la propiedad privada, pero hoy en día el derecho también que tiene la ciudadanía y que limita a veces la propiedad privada, pues están en el mismo nivel. Entonces ya depende de la regulación quién le dé mayor valor a uno, ¿no? Mira, Mérida tiene 870 kilómetros cuadrados de superficie. Es enorme el municipio de Mérida. Y te lo comparo con otras ciudades. Guadalajara tiene 112 kilómetros. Guadalajara cuadrados. Que tiene 5 millones de habitantes. Claro, ya es una zona también metropolitana, ¿no? Guadalajara tiene 151 kilómetros cuadrados. Otro dato, Monterrey tiene 451 kilómetros cuadrados. O sea, la mitad que Mérida. Y 2,5 millones de habitantes. Querétaro tiene 690 kilómetros cuadrados. Y la Ciudad de México tiene 1,400 kilómetros cuadrados. Nosotros casi estamos en 870 kilómetros cuadrados. Un 30% menos. Es enorme nuestro territorio como municipio. Claro. Entonces, yo creo que ya llegó el momento ahora sí de cuidarlo. Yo creo que es un tema de debate, sí. En donde muchos intereses confluyen y por eso tiene que haber un pacto en este sentido de todos los sectores de la ciudad para que podamos hacer un nuevo pacto que permita una planeación. Mira, por ejemplo, yo diría, a ver, necesitamos redensificar la ciudad, sí es cierto. Es decir, tener más gente en menos espacio, porque la tradición yucateca era que tuviéramos nuestros patios con nuestra veleta de 50 metros. Y tu pozo de agua para aquí. Y tu pozo de agua además, ¿no? Ya es imposible. No, se puede hacer. Y yo diría que todo lo que está dentro del periférico, pues se mantenga como está. Es imposible cambiarle. No es imposible lo que está sucediendo. No le puedes cambiar las reglas del juego a la ciudadanía
Cuando tú tienes en la Colonia México viviendo 50 años y quieres quedarte en tu casa y luego te levantan un edificio de 5 pisos a un lado. Y ya tu piscina no la puedes usar porque están las ventanas de ese edificio, ¿no? O no puedes salir a tender tu ropa interior, ¿no? Porque te da pena. Yo creo que fuera del periférico, donde está la zona de crecimiento, ojo, así el Plan Municipal de Desarrollo Urbano te especifica, ¿sabes cuál es la zona de crecimiento en el norte, de periférico hacia el norte? Sí, zona básicamente, así es, básicamente hasta después de Chablecal más o menos. Y después viene la zona de regeneración, la zona 3, que también sí se puede construir, pero no se pueden construir fraccionamientos públicos. Fíjate. Gabriel, para ir cerrando este podcast y agradeciendo tu tiempo y sin comprometerte, pero más que nada por mero chisme, ¿hoy existe en Cabildo un nuevo carta síntesis de planeación de Mérida? Sí hay, sí hay una carta síntesis. Pero una nueva propuesta existe hoy. No, no la hay. O sea, esa es mi pregunta, con nueva densificación, con nuevas zonas, con no la hay. Se empezó a trabajar en el Consejo de Desarrollo Territorial del municipio de Mérida. Yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ciudad. Por eso mucho el motivo de... Qué bueno que lo aclaras, pero es mucho el motivo del por qué estamos hablando contigo hoy de... Y la verdad de las cosas es que la idea al inicio de esta administración pues, sesionó 2 veces. Nos dieron una serie de documentos de antecedentes, cómo lo estaban intentando planear, pero finalmente no se llevó a cabo. Entonces yo creo que la siguiente administración, que además cae en un muy buen momento, porque, ojo, y si quieres con eso terminamos, es una obligación de los gobiernos, de los 3 niveles de gobiernos, presentarle a la ciudadanía la planeación. El nuevo gobierno federal entrante tiene que presentar su Plan Nacional de Desarrollo. Sí. El gobierno estatal entrante tiene que presentar su Plan Estatal de Desarrollo y los gobiernos municipales entrantes tienen que presentar su Plan Municipal de Desarrollo. Y estos no son ajenos. Es decir, un plan municipal tiene que estar ad hoc a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo tiene que estar en función también de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Porque finalmente somos una república y no podemos ir en sentidos contrarios. Entonces yo creo que es un muy buen momento para que las organizaciones civiles, de profesionistas, los comunicadores, los expertos en muchos de los temas, ojalá y los gobiernos se abran. Lo que sí hubo un avance, por ejemplo, en el ayuntamiento, es ya crear dentro del reglamento de participación ciudadana por primera vez los cabildos abiertos. Entonces ya van a poder ir los expertos de diferentes temáticas, por ejemplo, cuando se solicite un cabildo abierto, de ir a hablar al cabildo y de no únicamente los representantes de los partidos que están en un cabildo, sino hacer propuestas. Ya existe el Congreso, Parlamento abierto, y yo creo que hay que usar todos esos mecanismos de participación ciudadana. Gabriel, ¿con qué reflexión nos quedamos con este crecimiento de Mérida? Yo creo que se puede hacer todavía mucho. Sí. Yo creo que estamos nunca estamos en destiempo de poder mejorar las cosas. Pareciera ser que el tiempo ya nos pasó y no podemos hacer y revertir nada. Yo creo que podemos hacer. Y para los que nos gusta más la conservación de la biodiversidad, me parece que es sumamente importante porque los elementos cambiantes que están fuera del control de nosotros, que son de la naturaleza, como el agua, como la fauna y la flora, pues están teniendo ya problemas. Y creo que es sumamente importante de que hagamos un nuevo comienzo en la planeación de esta ciudad y hablar sobre los proyectos de los gobiernos. Yo con esto cierro. A mí me parece que un segundo periférico no sería absolutamente ninguna buena idea para el desarrollo urbano de Mérida. Yo creo que al final existen vialidades que conllevan y que llevan a los nuevos centros urbanos, ya en el Temozón, Concaletes, etc. Faltan vialidades secundarias que conecten a esa vialidad para desafogar. Totalmente. Si logras hacer el segundo periférico desde la perspectiva estricta de urbanista, lo que va a llevar es a que todos se vuelvan a pegar a ese siguiente periférico. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. No hay, en Mérida, insisto, no hay un crecimiento poblacional más allá de lo que hemos tenido, incluso es menor que en décadas anteriores, pero parece que hay mucha gente. ¿Por qué? Porque el crecimiento está focalizado.
en algunos sectores y no nos damos abasto. Pues Gabriel, muchísimas gracias por esta emisión. Y a todos que nos sigan escuchando en Lookout, en todas las redes sociales como Uno Consulting. Y pues al regidor ya saliente, pues probablemente lo tengamos en más oportunidades ya como un ciudadano más, pero pues como un líder de opinión en el sentido. No, pues te agradezco mucho, Cristian, y obviamente a Uno Consulting la posibilidad de escuchar mis opiniones, y creo que eso tiene que hablarse más, y yo te felicito porque hables sobre este tema, que son meternos al meollo del asunto de poder saber y conocer perfectamente qué podemos aportar cada uno. Sí, y no por un tema estrictamente polémica, más un ejercicio educativo de saber las posibilidades y las visiones de todo el mundo para saber qué, o sea, es mi ciudad, aquí crecí y qué me gustaría que mejorara. Y creo que todos los que estamos desde este punto de vista también entendemos que tiene que ser negocio, también de eso se come la gente, ¿no? Sí, claro. No. Por eso te felicito. O sea, estos temas hay que tocarlos, como tú bien dices. Hay que debatirlos en el diálogo permanente, ¿no? Pues muchos creen que el debate es ofensas. No. Hay que debatirlos. Yo creo que hay muchas ideas y por eso tiene que hacerse un nuevo pacto a favor del desarrollo. Muchas gracias, amigo. Y pues nada, nos vemos en una siguiente emisión.